Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar del tema de manejo de errores en la arquitectura hexagonal. Así que si quieres manejar errores como todo un profesional, asegúrate de quedarte hasta el final del video porque la información está muy buena. Y como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, que nos dejes comentarios, que le des like, que actives la campanita, que te metas a nuestra comunidad de Discord y cualquier otra forma de interacción. Nos ayudas muchísimo. Somos ahorita alrededor de 1600 suscriptores en el canal. Estoy seguro que habemos otros 400 por ahí que estamos interesados en Go y en llevar nuestras carreras como desarrolladores al siguiente nivel. Así que si no estás suscrito todavía, suscríbete y les prometo que cuando lleguemos a 2000 suscriptores, les subo un video cantándoles una canción. Es un ofertón, la neta. ¿Qué te cuesta suscribirte? Pero bueno, ya entrados en el tema, manejo de errores en arquitectura hexagonal, vamos a partir del proyecto que estamos desarrollando de manera colaborativa en nuestra comunidad en Discord. Si te interesa participar en este o en algún otro proyecto, pues únete a Discord, ahí va a estar el link en la descripción. Pues bueno, vamos a partir por un pequeño recap de nuestro proyecto, que recordamos es un backend para administrar torneos de fútbol. Y pues bueno, tenemos un simple API con endpoints alrededor de la entidad players. Si quieres ver algunos de estos detalles con más detalle, valga la redundancia, puedes ir a nuestro video anterior de arquitectura hexagonal, va a haber un link ahí en la descripción. Pero bueno, este proyecto, está estructurado con arquitectura hexagonal precisamente. Entonces tenemos que hay ciertos handlers que van a dar respuesta a nuestras peticiones, y luego ese handler dentro de sí tiene una implementación de nuestro servicio, que ese servicio tiene una implementación concreta en la capa del servicio, que básicamente va a ejecutar cierta lógica de negocio, y luego mediante un componente interno que es la implementación de un repositorio va a ejecutar ciertas operaciones ya directamente con la base de datos. En este caso, por ejemplo, estamos insertando un player a la base de datos. Entonces, si tuviéramos que verlo en un diagrama, sería algo como esto. Tenemos tres diferentes capas: la capa HTTP, que es la que recibe el request de nuestro cliente. Luego esa capa HTTP se encarga de traducir ese request a algo que pueda ser consumido por o enviado a uno de nuestros servicios. Se comunica con la capa del servicio. La capa del servicio hasta ahorita únicamente tiene comunicación con la capa del repositorio. Y bueno, la capa del repositorio es la que ya se va a encargar de hacer una operación directamente con la base de datos. Pero en lo que respecta a nuestra aplicación, solamente tenemos estas tres capas. Y las tres capas tienen acceso a los tipos que están en nuestro dominio. Esto podría ser distinto, pero bueno, ahorita de entrada es lo que tenemos. La capa HTTP recibe un tipo player, que es el que va a ser creado, que el tipo player existe en el paquete domain. Luego se lo envía a la capa de servicio. Entonces la capa de servicio también tiene acceso al objeto player de mi paquete domain, y pues ese player es enviado a la capa de repositorio. Entonces las tres capas tienen acceso a este paquete. Entonces, si lo viéramos como líneas, podríamos decir, y ya en términos de Go explícitamente, las tres capas están importando o dependen de nuestro paquete domain, y eso es permitido en la arquitectura hexagonal porque, bueno, si vemos por ahí el diagrama Hexagonal Architecture, vamos a recordar que la capa de entidades es la capa más central. Entonces tiene sentido que todo lo que está alrededor tenga acceso a esa capa. Y la regla es que un paquete que está en la capa interna puede ser importado por los paquetes de la capa externa. Bueno, en otras palabras, viéndolo al revés, los paquetes de las capas externas sí pueden depender de los paquetes de las capas más internas, pero no al revés. Sería un error si, por ejemplo, yo en mi paquete de domain tuviera un import de algo de Gin, por ejemplo, en mi capa HTTP, o que tuviera un import de mi paquete Mongo. Eso no se debe permitir porque estaríamos acoplando nuestra capa de dominio a alguna de las capas exteriores. Luego vamos a partir de código que ha sido desarrollado, o vamos a revisar más bien código que ha sido desarrollado por un par de nuestros colaboradores.
propiamente Darko y Hibaru. Un aplauso a ellos. Hibaru de hecho tiene también su canal de YouTube. Voy a dejar por ahí el link en la descripción para que vayan a checar sus videos. Y bueno, los tasks que tenemos ahorita en el proyecto son muy sencillos, muy acotados. Algunos de estos tasks eran crear la función en la capa de repositorio para eliminar un jugador y también la función en la capa de repositorio para consultar un jugador. Entonces ellos dos no solo implementaron lo que dictaba el task, sino que hicieron el esfuerzo extra de incluir algo respecto al manejo de errores, lo cual se agradece y se aplaude. Entonces, ¿qué es lo que se implementó respecto a manejo de errores? Es lo que nos interesa aquí. Bueno, en esta función estamos viendo que si sucede un error al momento de conectar con la base de datos para consultar a un player, no se está regresando el error tal cual, sino que se regresa a una estructura específica que fue declarada aquí mismo. La estructura también la vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, por lo pronto, no había otra parte donde poner el error. Es justo lo que vamos a hacer en este video, definir en qué partes de nuestro código deben ir estos errores. Pero lo que quiero resaltar aquí es la buena práctica de contar con una estructura de error adecuada a tu lógica de negocio. Aquí más adelante también vamos a enriquecer este tipo con a lo mejor un código de error y un mensaje de error que haga más sencillo para alguien que esté implementando nuestro API manejar de forma programática estos errores que estamos retornando. Y así en nuestra documentación les podríamos proporcionar un catálogo de los códigos de error que retorna nuestro API y ellos podrían tener pues, un manejo de errores de su lado bastante más eficientes. Pero bueno, de entrada tener una estructura propia para casos de error es una muy buena práctica. Y lo que está haciendo aquí es que el tipo de error que él implementó es receiver de la función error y retorna un string, lo cual nos permite utilizar este tipo como si fuera cualquier otro error en Go. Porque si nosotros declaramos en Go un error, por ejemplo, decimos es igual a errors new, lo que sea, en realidad este error es simplemente ¿dónde está? Error. Es una interfase. El tipo de error en Go es una interfase que para ser implementada únicamente necesita tener la implementación de la función error y retornar un string. Esto es una versión en texto del error. Entonces es lo que está haciendo él aquí en esta parte del código. Asegurarse de que el tipo que él creó como error pueda ser considerado como error y por tanto puede ser retornado. Si te fijas, aquí lo está asignando a este valor que es de tipo error, que es lo que retorna nuestra función. Entonces, muy buena práctica ahí de parte de nuestro querido Hibaru. Y en la función delete, Darko lo que implementó también es muy importante y es que si te fijas, en cada caso está retornando un error distinto y estos errores son más ilustrativos que un simple mensaje porque pues bueno, son un error, es un error de tipo error, valga la redundancia, pero que ya tiene pues un nombre, una definición en específica que nos dice precisamente de qué se trata el error. Y esto en un manejo eficiente de errores, sobre todo en una arquitectura en la que tenemos diferentes capas, es de vital importancia y se conoce como errores centinela. Es decir, cierto tipo de error que va a ser accesible a las tres capas y les va a permitir comunicar el error entre ellas, pero ojo, y esto es importantísimo, sin acoplar una capa con la otra. Entonces, aplausos a nuestros colaboradores. Vamos a partir de lo que ellos hicieron o tomarlo como referencia para implementar manejo de errores en el otro handler que ya existía de inicio, que es el de insertar y que es el único que tenemos desarrollado hasta ahorita en las tres capas, porque tenemos el handler create player y luego en la capa de servicio tenemos también la función create player y luego en la capa de repositorio en Mongo tenemos insert. Entonces vamos a ver cómo manejamos errores entre las diferentes capas en la arquitectura hexagonal. Entonces vamos a partir de un ejemplo en nuestra aplicación. Tenemos el servicio para crear
players. Y vamos a inventarnos una regla de negocio que va a decir que no puede haber dos players que tengan el mismo first name. No puede haber dos players que tengan el mismo nombre. Esta restricción no es realista, pero nos va a servir para el ejemplo. Entonces yo ya previamente creé en mi base de datos, en la colección en Mongo, un index que no me permite meter dos registros con el mismo first name. Entonces si vamos a Postman y yo meto un registro con el nombre Pedro, me va a dejar introducirlo y me regresa su ID. Pero si intento otra vez meter a un jugador con el nombre Pedro, bueno, pues por lo pronto me responde con un error, con un internal server error, porque digamos que no le hemos enseñado a nuestra aplicación a identificar este error y responder al cliente con un mensaje adecuado, porque en esta ocasión lo ideal sería responder con un status 400 de entrada, que el status 400 en HTTP nos dice que hay un problema con tu request, es el status bad request, y que el cliente puede hacer algo para modificar su request y tener éxito en su petición. Un status 500 te indica que hubo un error interno en el server y que tú como cliente no puedes hacer nada para resolverlo más que a lo mejor esperar un tiempo o mandar un reporte al soporte de la aplicación. Entonces, si ahorita el error es porque estamos mandando un nombre duplicado, porque esa es una regla de nuestro negocio, se lo tenemos que hacer saber al cliente mediante un mensaje de error adecuado, mediante un código HTTP adecuado y mediante un mensaje de error adecuado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente en nuestra aplicación mediante el correcto manejo de errores. Entonces, el primer paso es ubicar que este error va a suceder primero en la capa de repositorio, porque es el driver de Mongo el que va a intentar insertar a la base de datos y es quien va a recibir el error de la base de datos en primera instancia. En otras palabras, es nuestra función en el paquete player, en el subpaquete Mongo, en la función insert. Justo aquí, cuando mandamos llamar collection insert one, este error es el que nos va a dar la primera pauta para identificar de qué tipo de error se trata. Entonces, ¿cómo identificamos aquí que el error que nos está regresando la función para insertar la base de datos es un error debido a que estamos violando un index de que no puedes duplicar un registro? Bueno, pues el driver de Mongo tiene una función muy útil que es precisamente isDuplicateKeyError, que nada más le pasas tú el error que quieres evaluar y esta función te va a responder verdadero si el error es debido a la violación de un índice unique. Entonces esto lo ponemos dentro de un if y si esto se cumple, ahorita por lo pronto solamente vamos a loguear un mensaje y si corremos nuevamente nuestra aplicación e intentamos nuevamente insertar un registro duplicado, el cliente sigue recibiendo el mismo error porque no hemos cambiado nada, pero ya podemos ver que el log se ejecuta, lo cual quiere decir que nuestro código entró a esta parte de aquí. Podríamos también debuguearlo para hacer un poquito más profesional el proceso, pero por lo pronto nos basta con saber que nuestro código pasó por esta parte porque el error se debe a que estamos duplicando un registro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ya hemos identificado que si el código pasa por aquí, tenemos que buscar la forma de comunicar a través del resto de las capas hacia esta capa y hacia acá que el error se debe a un duplicate key y comunicarle eso eficientemente al cliente en la respuesta que le retornamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos con los Sentinel Errors, que es precisamente el tipo de error que veíamos por acá, que es una variable de tipo error que su único fin de existir es servir como un medio de comunicación entre las varias capas de nuestra aplicación. ¿Dónde deben existir estos errores? Pues en nuestro paquete más central de nuestra arquitectura, que sería el paquete domain. Aquí dentro voy a crear un archivo que se va a llamar error. Y ahí vamos a crear por lo pronto una sola variable que le vamos a poner de nombre error duplicate key y su valor va a ser errors new duplicate key error.
¿Cómo vamos a usar este Sentinel Error? Bueno, pues dentro de nuestra función insert, en esta parte donde ocurre el error dado debido a un duplicate key, el error que vamos a regresar, vamos a modificarlo un poco. Voy a poner el %w acá al principio y un %s acá al final. Y bueno, aquí no hay que confundirnos, estamos creando un error formateado donde el modificador %w, si no lo conoces, este te permite, así como el %s te permite poner un string dentro de este otro string, el %w te permite envolver un error. Y aquí la palabra envolver es muy importante. ¿Qué error vamos a envolver? Precisamente nuestro error, que se llamaba error not found. Déjenme lo encuentro. No, perdón, error duplicate key, que debe estar en nuestro paquete domain. Y luego la versión string de nuestro error. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta cadena, esta línea es súper importante. Primero, la función font errorf nos regresa un error formateado como si fuera un string. Lo único que vamos a formatear es el mensaje del error. Y bueno, aquí dentro del string que estamos formateando estamos usando modificadores. Este string se va a quedar en medio y luego aquí se va a sustituir un string resultado del segundo parámetro que pasemos, que en este caso va a ser este error.error, que va a venir a ser el error tal cual que nos regresó el driver, la base de datos. Entonces lo que teníamos antes de error duplicate key, bla bla bla, es lo que vamos a contener en este error y lo que va a formar parte de el final de nuestro mensaje de error. Pero nos queda este modificador de aquí %w, que como te decía ahorita nos va a permitir envolver un error dentro del error que estamos retornando. ¿Y cuál error estamos envolviendo? Pues nada menos que nuestro Sentinel Error, que es el que acabamos de crear acá. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir que este error que hemos retornado de aquí, que hemos retornado de la capa de repositorio, lo podamos cachar acá en servicio y poder checar qué tipo de error es. ¿Y cómo vamos a checar en la capa de servicio qué tipo de error es? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a la capa de servicio, la función create. Esta función create está mandando llamar al repositorio en su función insert, que es la que estábamos modificando. Si algo sale mal, como en el caso del duplicate key, nos va a regresar un error. Así que si el error es diferente de nulo, yo antes de ejecutar esta acción por defecto, puedo hacer algo aquí, que es checar mediante el paquete errors, if errors is, y mi primer parámetro es el error que quiero comparar, el segundo es el Sentinel Error precisamente. Y bueno, vamos a hacer caso de la sugerencia de ChatGPT. Entonces básicamente estoy diciendo, si al insertar hay un error y ese error es de tipo duplicate key, entonces yo puedo imprimir en mi capa de servicio que hubo un duplicate key error y regresar. Bueno, aquí todavía nos queda pendiente modificar esta parte, pero lo importante es que hasta este punto hemos podido identificar en la capa de servicio que ocurrió un error en la capa de repositorio debido a un duplicate key. Y seguramente te estarás preguntando por qué tuvimos que crear un error centinela si pues acá en la función del repositorio hicimos esto de if mongo is duplicate key error y estábamos regresando ese error que recibíamos de Mongo tal cual. Pues por qué no simplemente venir a mi función create y decir exactamente lo mismo aquí, ¿no? If mongo errors, charalá, y aquí ejecutar ese mismo código. Bueno, pues esto no lo debemos hacer porque aquí ya estamos importando el paquete Mongo desde nuestra capa de servicio. Lo estamos importando directamente y esto quiere decir que nos estamos casando explícitamente con el driver de la base de datos de Mongo, en otras palabras, con la base de datos de Mongo. Si yo el día de mañana quiero cambiar mi base de datos de Mongo a MySQL, pues este pedazo de código ya no va a funcionar. Es por eso que tenemos que usar un Sentinel Error, que es un error que, digamos, le pertenece a nuestro dominio y es agnóstico a la base de datos que estemos usando o a la capa incluso en la que se esté utilizando. Entonces ya vimos que esto no se debe hacer, así que lo voy a borrar. Si lo quisiéramos ver en nuestro diagrama sería algo así. En nuestra capa de dominio, en nuestro paquete domain, tenemos el error duplicate key, que este error sí puede ser accedido por cualquiera de las capas, porque recordemos la regla era que
Todas las capas de nuestra aplicación pueden depender del dominio, pero lo que buscamos es que no dependan entre ellas, ¿no? Que no estén fuertemente acopladas. Por otro lado, el error duplicate key error de Mongo pues está en la capa del repositorio y tiene que quedarse ahí. Si nosotros usamos este error, lo duplicamos y lo usamos en la capa de servicio, esto es un error porque nos estamos casando con Mongo en nuestra capa de servicio. En cambio, si usamos el error duplicate key, que es de nuestra capa de dominio, no rompemos la regla porque todas las capas pueden importar a mi paquete dominio. Entonces nos mantenemos bien. La siguiente pregunta sería, volvemos a mi capa de repositorio, a la función insert. Y bueno, ya hemos identificado que es un error de duplicate key. Ya sabemos que tenemos que regresar un duplicate key error. Y ya sabemos en nuestra capa de servicio que tenemos ese duplicate key. La siguiente pregunta es, ¿qué retornamos nosotros de aquí, de la capa de servicio, a la capa HTTP, que sería nuestra siguiente capa? Y aquí es donde entra la figura de tener nuestro propio tipo error que contenga información útil para el cliente. Sí, entonces yo aquí vamos a crear un tipo error que va a ser una estructura y que va a tener tantos valores como tú creas útiles para informarle al cliente qué fue lo que salió mal. Por lo pronto vamos a mantenerlo sencillo y vamos a poner un code que mejor vamos a manejarlo como string. De una vez le ponemos su JSON tag porque lo vamos a usar en las respuestas de nuestros handlers. Y pues bueno, de entrada también le podemos poner un mensaje que va a ser una cadena de texto más amigable con el usuario, ¿no? El código va a ser una cadena a lo mejor un poquito más críptica como duplicate key, algo así, con guiones bajos, algo más discreto que a lo mejor pueda estar en un catálogo en la implementación de nuestros clientes y pues puedan ellos tener, no sé, un case o un switch o algo así para actuar dependiendo de la respuesta. Y este mensaje pues sí sería algo más humano, ¿no? Un mensaje como más legible para los humanos. Y para mantener nuestro código más organizado, podríamos empezar a crear una lista de constantes con códigos de error. Error code y, por ejemplo, duplicate key. Y este sería duplicate key. Luego podríamos tener a lo mejor error code not found. Y así sucesivamente. Por lo pronto vamos a dejarlo en esos dos. Entonces, desde mi capa de servicio, yo ya puedo determinar aquí que el error fue debido a un duplicate key. Así que aquí puedo decidir crear mi variable, vamos a llamarle app error. Va a ser tipo domain error. Y va a tener dos campos, code, y el código va a ser domain error code duplicate key. Y el mensaje pues va a ser algo como bueno, vamos a tomar esa sugerencia. Y aquí la idea sería que si tienes más información que valga la pena transmitirle al cliente, la podrías incluir aquí. En este caso, vamos a suponer que la restricción no fuera en el nombre y fuera no sé, en el número de seguridad social o algo que sí valiera la pena comunicarle que hay un duplicado. Pues aquí podrías incluir incluso el valor, ¿no? Decir, está duplicado tal valor e incluirlo. Por lo pronto lo vamos a dejar así. Y bueno, lo que retornaríamos entonces sería nuestro app error. Pero ¿qué pasa? Que nuestro app error es un domain error, pero nuestra función de aquí lo que está retornando es un error tal cual de Go, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando para que mi domain error sea un tipo error? Pues lo que veíamos ahorita que hizo nuestro colaborador en la función get, que es implementar esta función de aquí para que nuestro tipo sea parte o implemente, perdón, la interfase error de Go. Entonces aquí diríamos que el receiver va a ser este de aquí. Vamos a cambiarle el nombre para que sea un poquito más claro. Vamos a llamarle, no sé, app error. Sí, entonces el receiver es app error, la función es error y vamos a regresar una versión en string del error, que lo que podríamos hacer sería simplemente hacer algo como sprintf
y luego decir dame primero el código y luego después el mensaje, justo así. Y ya con esto nuestro tipo AppError ya implementa la interfase error de Go. Por lo tanto, ahora sí podemos retornarlo como un valor tipo error desde nuestra capa de servicio. Entonces, si volvemos a nuestro diagrama, una forma de verlo sería esta. En la capa de repositorio tuvimos un Mongo Duplicate Key Error. Luego no lo podíamos comunicar directamente a la capa de servicio, pero creamos un Sentinel Error Duplicate Key, que ese sí lo pudimos comunicar hacia acá, hacia la capa de servicio. Y en la capa de servicio decidimos transformar ese Error Duplicate Key a un App Error. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué no simplemente pasar también de la capa de servicio a la capa HTTP el Error Duplicate Key? Pues bueno, también era una opción, pero para mi gusto, una disculpa por ese sonido, le di un golpe al micrófono accidentalmente, pero bueno, les decía, para mi gusto, la capa de servicio es donde debes definir la estructura que va a ser universal para tu aplicación, para los errores en tu aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con esta estructura le pienso responder a la capa de presentación HTTP o a la capa de presentación CLI o a cualquier otra capa. Entonces, ¿por qué es esta la estructura que yo quiero definir como la estructura universal? Porque contiene la información mínima que yo necesito comunicar a cualquier otra capa para este error en particular, para que se pueda resolver este error en particular. Y aparte, nuestro tipo pues ya cuenta con los tags de JSON. Entonces, de cierta forma hay como una trampita ahí. Nos comentaba uno de nuestros colaboradores si los tags no estaban también de cierta forma causando acoplamiento entre las capas. Y pues de cierta forma sí, pero es un acoplamiento suave porque pues los tags son simplemente decoradores de tu tipo. No te forzan a usar ningún driver ni a importar nada adicional aquí. Entonces están bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda únicamente? Ya pasamos este error hacia nuestra capa HTTP. Lo único que queda es que nuestro handler reciba este error y se lo traduzca de forma correcta al cliente final. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en nuestro handler, ahora ya estamos otra vez en la capa HTTP. Vamos a recibir este mensaje de error y vamos a ver qué es lo que hace nuestro handler. Simplemente, bueno, cuando usa el servicio para crear a un player, si te fijas, no está haciendo ninguna distinción de ningún tipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, de forma similar a como en la capa de servicio hicimos esta comparación, a ver si el error que traíamos era un error centinela, pues en nuestra capa HTTP vamos a ver si el error que está regresando de nuestro servicio es un error de tipo AppError de nuestro dominio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? También con ayuda del paquete Errors. El paquete Errors tiene una función que se llama as, en la que tú puedes tomar un error y tratar de convertirlo a otro tipo de error, a otro tipo que también implemente la interfase de error. Que pues ese valor lo tenemos que declarar aquí previamente. Vamos a poner error, justo así. Y aquí lo que haríamos sería tratar de ver si el error que recibimos del servicio puede ser, digámoslo así, deserializado o convertido a mi variable AppError. Y si esto se cumple, no solo vamos a saber que en efecto el error que traíamos era un AppError, sino que aparte ya lo vamos a tener con los valores apropiados aquí. Entonces, a partir en el scope de este if, ya podemos acceder a AppError.code. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues bueno, para checar si AppError.code es igual a duplicate key. Entonces, mira nada más la belleza, podemos responder en nuestro handler con el HTTP status correcto. Y bueno, aquí no voy a usar esta parte del gin, sino que voy a responder con mi AppError tal cual. ¿Por qué? Porque mi AppError ya es un objeto que puede ser serializado como un JSON. Entonces lo puedo usar directamente de aquí, desde mi servicio, desde mi handler, perdón. Entonces vean nada más la belleza de esta nueva estructura. Desde mi handler, yo al consumir
el servicio del player.create. Si recibo un error, voy a ver si de casualidad el error que recibo es un error de aplicación. En cualquier otro escenario yo voy a responder con un internal server error. ¿Por qué? Porque significa que desde mi capa de servicio yo no tuve la necesidad de dar alguna información adicional sobre el error. Y eso se va a traducir en un 500, en un status internal server error y en un mensaje genérico, porque en estos casos, como yo no decidí mandar información adicional desde la capa de servicio, pues no le voy a pasar información adicional al cliente final. Pero si el error que recibo llegara a ser de casualidad un app error, entonces ya tengo acceso al código del error y eso me va a permitir mapear a qué HTTP status voy a usar para responder a esa petición, a ese escenario de error correspondiente. Y no solo eso, sino que ya tengo la versatilidad de responder directamente con este objeto. Entonces, si vamos otra vez a nuestro handler y tratamos de crear el player con el nombre repetido, ahora ve nada más, estamos obteniendo un status conflict 409 y la respuesta es una respuesta pues muy, muy bien formateada, ¿no? Tenemos un código de error discreto que quien implemente nuestro API puede poner en un switch, y tenemos un mensaje también que les puede dar más información sobre lo que está pasando, lo que salió mal, y una instrucción de cómo cambiar su request. Aquí bien pudimos haber puesto: estás duplicando el nombre, por favor usa otro, y ya la persona podría poner aquí no sé, Juan, y con eso solucionar su problema. Entonces tal vez fue demasiada información, pero si regresas el video y ves con detenimiento cada parte, te vas a dar cuenta de que en un principio es un poco complejo, pero es la forma más eficiente, o bueno, de las formas más eficientes que yo he encontrado para manejar errores sin acoplar tus capas y con muchísima elegancia. Porque bueno, aquí tú podrías argumentar que esto no es elegante, porque imagínate, este handler es muy sencillo, ¿no? No estamos poniendo mucha lógica, pero si tuviéramos más pasos, sería un tanto inaceptable poner este pedazo de código en cada ocasión que checamos por un error, porque pues aquí va a haber más casos, ¿no? También vamos a tener que checar a lo mejor por un error code not found. Entonces pues tendríamos que agregar ya sea otro if aquí o convertirlo en un switch a lo mejor. De hecho vamos convirtiéndolo en un switch para que veas cómo sería. Lo que haríamos switch sería apperror.code, y si el case es domain error code duplicate key, entonces respondemos justo con esto y vamos a hacer de una vez el case domain error code not found, creo que fue el otro que creamos. Así lo haríamos, y luego aquí haríamos un return y esto lo arreglamos así, formateamos y vamos a ver, asegurarnos nada más de que esto siga funcionando. Sí, en efecto, sigue funcionando. Entonces, tú podrías decir, es inaceptable que cada vez que yo cheque mi error de la capa de servicio, pues tenga que poner este pedazo de código, ¿no? Y andar duplicando este pedazo de código. Pero bueno, dos cosas. La primera es, cada handler en teoría tendría que consumir una sola función de tu servicio. Entonces, digamos que esto se repetiría una sola vez por handler. Y número dos, y más importante, esto lo podemos refactorizar a una función que únicamente reciba el error que está regresando del servicio y haga esta transformación. Incluso pues podrías tener la lista completa aquí de códigos de error, y eso te daría una forma súper elegante de responder con una sola función en casos de error a todos tus handlers, ¿no? En todos tus handlers podrías usar esa función. De hecho, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Si ya de por sí el video va a durar 1 hora, pues que tiene que dure 1 hora con 5 minutos. Entonces vamos a cortar esta parte del código. Vamos a crear una función que se va a llamar respond error, así. Y por lo pronto no me voy a preocupar por lo que recibe. Eso no lo va a decir el IDE directamente. Entonces va a recibir un error y va a recibir también un gin context, y no se va a encargar de hacer nada más. Entonces yo ya bien podría usar esta función
desde aquí y decir, ok, responde con un error, recibes el error. Si el error es cualquiera de estos, entonces respondes con eso. Y esta parte también tendría que ir acá adentro. Estamos de aquí y lo ponemos acá. Entonces ya esto funciona para absolutamente todo. Si el error que mandamos aquí es un app error y ese app error es cualquiera de estos, va a responder con el status correcto. Y si no, a cualquier otro caso, va a responder con un internal server error. Como siempre, me gusta verificar que no haya roto nada porque nunca confío en mí mismo, pero casi creo que en efecto todo sigue funcionando bien. Un último recap entonces de cómo ocurrió todo. Primero tenemos nuestro handler que recibe el request, que es este objeto de aquí. Lo lee y luego se lo pasa a la capa de servicio en la función create. La capa de servicio a su vez le va a agregar al player la fecha de creación y va a mandar llamar la función del repositorio hacia la capa de repositorio, la función insert, que esta función a su vez se va a comunicar con la base de datos, va a tratar de insertar el registro. Si hay algún error, con el driver de Mongo va a checar si el error es un duplicate key, y si ese es el caso, va a regresar un error que envuelve a otro error Centinela, que los errores Centinela los declaramos dentro de nuestro dominio porque forman parte de nuestro dominio. Y entonces este error que estamos regresando es un error que contiene envuelto a otro error, y para fines prácticos su tipo es ambos. Es un error general y también es un error tipo duplicate key. Y luego podría seguir envolviendo errores y tu error tendría todos los tipos. Pero bueno, estamos regresando a un duplicate key. Si nos vamos a la capa de servicio nuevamente, recibimos el error aquí y mediante la función errors.is checamos si el error que recibimos es del tipo de nuestro Centinela, que en este caso pues sí lo va a hacer. Si ese es el caso, imprimimos un error y creamos un nuevo objeto tipo domain app error. El app error es un error que nosotros definimos, que tiene código y mensaje, y que para poder ser retornado como un error, tal como hacemos aquí, porque recordemos que esta función retorna un error, lo que tuvimos que hacer es que nuestro tipo error implemente la interfase error, que es básicamente implementar esta función de aquí. Entonces, nuestra capa de servicio crea un error, un app error, y le pone un código correspondiente y le agrega información adicional. Ese es todo el propósito de los Sentinel Errors, identificar casos de error que requieren que le informes con datos adicionales al cliente, y es lo que estamos haciendo mediante un error de aplicación, ¿no? Entonces ese es el error que retornamos, y por último nuestro handler recibe ese error y por medio de esta función perrona que hicimos aquí, ese error va a tratar de checar si el error es un app error mediante la función as del paquete errors. Ya vamos a poder determinar qué error code trae. Así que si dependiendo del error code podemos mapear al status HTTP que nos corresponda y responder ya con ese error app error, que de entrada se va a convertir en un JSON. Si el error que retornó del servicio no es un app error, entonces respondemos con un error genérico, porque significa que hubo un error genérico. Y así, mis queridos amigos, es como manejamos errores en la arquitectura hexagonal. Ya te la sabes, si quieres poner esto en práctica, únete a nuestro Discord y pídenos ahí acceso a los repositorios, a los proyectos que estamos trabajando. También las recomendaciones de siempre: suscríbete al canal, activa las notificaciones. Si tienes dudas, déjanos tus comentarios, y como siempre te esperamos en el siguiente video. Esperamos que te sea de mucha utilidad, mucho éxito en tu vida y feliz programación. Cambio y fuera.